¿Qué tal? Le doy la bienvenida. Espero esté muy bien. Gracias por acompañarme en este nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Para esta semana estamos ya en la lección número 12. El título es La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Vamos a analizar momentos previos de la crucifixión de Cristo, aquel encuentro con Pilato, también ese momento en el cual Cristo está en la cruz y la comparación que hace el evangelista. Vamos también a analizar cuando Cristo resucitó, las personas que llegaron, las mujeres, los discípulos y las ganas de creer de que Cristo había resucitado. Ahí pues hay un encuentro muy importante. Sin más, vamos al estudio, acompáñeme. Bien, continuamos, vamos a orar. Señor Santo, muchas gracias por darnos la oportunidad del estudio de tu palabra. Queremos agradecerte que tus misericordias se renuevan siempre. Hoy, Dios, queremos nuevamente que tu Santo Espíritu nos ilumine para entender importantes momentos en la vida de Jesús y reflexionar en ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, el texto para memorizar de esta semana está en Juan capítulo 18, versículo 37. Ahí está en su pantalla. Acompáñeme. Dice, entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús. Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Interesante estos momentos en los cuales Jesús estaba frente a Pilato, el gobernador, que podía decidir si lo crucificaban o no. Y ahí pues en el diálogo resalta esa declaración acerca de la verdad. Dice, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Vino Cristo, así como dice él también, para dar testimonio de la verdad. Muy bien, vamos a continuar con el estudio. La lección de esta semana se va a enfocar en la crucifixión y la resurrección de Jesús, los cuales son un punto culminante del Evangelio según San Juan. Hemos visto cómo los primeros 10 capítulos abarcan aproximadamente 3 años y medio del ministerio de Jesús, con los milagros, con las conversaciones y los enfrentamientos, muchas veces de los religiosos con él. Y vemos también cómo esto sucede en los capítulos 11 al 20. En cambio, van a abarcar entre 1 y 2 semanas de la vida de Cristo, es decir, un periodo mucho más corto que los primeros 10 capítulos. Del 11 al 20 va a abarcar pues no más de 1 o 2 semanas de la vida de Cristo. Sabemos también que los 4 evangelios presentan las escenas, las últimas escenas del Señor Jesús relacionados a su muerte, lo presentan de manera diferentes, aunque sabemos y vemos cómo los relatos son compatibles en cada uno de los evangelios. Cada autor busca y hace un hincapié en puntos claves que van a estar enfatizados en los temas del evangelio que ellos han escrito. Es decir, algunos tenían una temática por la cual presentaban a Cristo. Por ejemplo, Mateo hace hincapié en lo que es el cumplimiento de las escrituras. Por otra parte, Marcos busca un paralelismo entre lo que es el bautismo de Jesús y la cruz. Este es otro tema. También Lucas, ya siendo él pues, un médico, buscaba presentar este evangelio de la cruz, como una sanación y también, por supuesto, la salvación. Recordemos aquella escena impresionante del ladrón en la cruz, esa esperanza que da Lucas en el mensaje de la cruz, de salvación y de sanación. Bueno, ese fue el énfasis de Lucas, pero en este caso, basado en lo que hemos estudiado, Juan presenta la cruz de una forma pues poco diferente, haciéndolo como la entronización de Jesús. Qué interesante, porque, bueno, Jesús había hablado acerca de la gloria que el Padre le iba a dar. Entonces vemos cómo este momento llega justamente en la crucifixión. Él hace muchas referencias acerca de ese momento, de la hora que iba a llegar. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 30, capítulo 8, versículo 20 y capítulo 12, versículo 25, 27.
ahí hace referencia a Jesús a la hora que iba a llegar. Bueno, entonces, esta idea interesante acerca de la entronización, es decir, entronarse Cristo en ese momento, claramente es una imagen paradójica, porque pues la crucifixión era la forma más cruel y también vergonzosa que una persona podía sufrir. Sufrir esa cruz era algo muy vergonzoso y un gran sufrimiento que utilizaban los romanos justamente para dar un castigo implacable al que iba en contra del imperio romano o hacía cosas que pues no estaban bajo las leyes, o demostrar que ese castigo se tenía que someter a las personas para que los demás siquiera lo pensaran, enfrentar al imperio. Entonces, en este contraste se apunta a esta descripción que es profundamente irónica, la cual Juan utiliza para indicar que esa muerte, aunque es dolorosa y a la vez vergonzosa, es al mismo tiempo gloriosa y victoriosa de Cristo como el Salvador. Muy interesante la forma en que Juan presenta esta escena. Vamos a adentrarnos más en el siguiente estudio. Vamos a analizar los momentos en los cuales Jesús está frente a Pilato. Para que eso sucediera, los sacerdotes llevaron a Jesús desde la casa de Caifás, lo llevaron al pretorio, eso era de mañana. Ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. Vea qué contradicción del ser humano, el corazón del hombre es increíble. Iban a asesinar a un hombre inocente, pero no entraban al pretorio para no contaminarse. El 29, ahí es donde aparece Pilatos y le dice, bueno, ¿qué acusación tienen contra este hombre? Ellos le respondieron y le dijeron, bueno, si Jesús no fuese un malhechor, no te lo habríamos entregado. No están respondiendo realmente cuál es el delito de Jesús. Entonces Pilato, pues entendiendo que no hay delito, les indica que deben de juzgarlo conforme a su ley, es decir, en el ámbito religioso, no en el ámbito político. Y aquí los sacerdotes responden que ellos quieren juzgarlo en el ámbito político, en lo cual no tienen competencia, porque no pueden darle muerte a nadie. Aquí claramente mostraron sus intenciones de querer matar a Jesús, pero no entrar al pretorio para no contaminarse. En este aspecto, pues Pilato necesita más información para poder ejecutar tal sentencia, ¿no? Pilato entra al pretorio y ahí pues le hace la pregunta a Jesús que si es él el rey de los judíos. Esto en Juan capítulo 18, versículos 33 al 38. Y pues ahí Jesús le da una oportunidad a Pilato. Vea qué importante. Ya que recuerden que la esposa de Pilato le había dicho a él que Jesús era un hombre inocente. Y aquí Jesús le está dando una oportunidad para conocerlo mejor. Y aquí dice, ¿dices tú esto por ti mismo? Es decir, una declaración tuya, Pilato. Es algo que viene de tu pensamiento, de tu boca, o es algo que simplemente te han dicho otros de mí. Y entonces Pilato, lejos pues de querer entender esto, se aísla de la respuesta y dice con otra pregunta, ¿soy yo acaso judío? Porque aquí dice la nación, los sacerdotes, tu pueblo, te ha entregado a mí. Dígame qué ha hecho usted para que eso sucediera. Y entonces Jesús hace una declaración muy importante, separando el contexto religioso o espiritual del contexto político, dándole a entender a Pilato que él no era una amenaza para César, porque así era como lo presentaban los judíos ante el gobernador, diciendo que no puede haber otro rey que no sea César. Y aquí está este hombre diciendo que él es rey. Muchas veces quisieron proclamarlo rey los mismos judíos, pero aquí están utilizando eso en contra de él, y aquí Jesús está diciéndole, mi reino no es de este mundo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Básicamente está separando esos dos poderes, ¿no? Y si fuera mi reino este mundo, dice Jesús, bueno, aquí mis servidores hubieran hecho lo necesario para que yo no fuera entregado a estos hombres, pero mi reino no es de aquí. Y entonces aquí Pilato pues puede dimensionar que Jesús no es ninguna amenaza para César,
es decir, juzgarlo y condenarlo en el ámbito político, no tiene ningún fundamento, no hay un delito que se pueda sustentar. Así pues, Pilato continúa y le dice, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús en el versículo 37, tú dices que yo soy rey, pero aquí hace una ampliación de la misión de Cristo. El mismo Jesús dice, yo para esto he nacido. Qué importante la llegada de Jesús a nuestro mundo con tanta necesidad espiritual de salvación. Y dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Cristo es la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Note que aquí, pues, Pilato hace esta pregunta teniendo a la verdad enfrente de él, que es Cristo. Pilato buscaba salvarle la vida a Cristo, pero él tenía una presión política. Había un pueblo afuera pidiendo la crucifixión de Cristo. Había una presión que, pues, hacía que él, a pesar de que veía en Cristo, en Jesús, un hombre inocente, pues no cedía a esa presión que venía de la muchedumbre y que a la vez lo comprometía ante César por pues permitir disturbios, por permitir esos comentarios de que había un hombre que se había declarado rey y claramente pues en el ámbito político solo César ahí podía ser rey. Vemos cómo la verdad claramente ha sido un tema distintivo en el Evangelio según San Juan como verbo en el logos que se presentó Cristo en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Jesús claramente es la luz y es la verdad. Y esto contrasta definitivamente con lo que es oscuridad y con lo que es el error. Aquí, pues Pilato estaba preguntando acerca de la verdad, no solamente de la verdad de la temática que estaba suscitándose alrededor, sino era una pregunta más profunda. ¿Qué es la verdad? En Cristo, Pilato estaba viendo algo más. Pilato no solo estaba viendo un problema que debía solucionar allí, sino estaba viendo un hombre inocente que claramente no reflejaba el estándar de los hombres que llegaban donde él y que estaba pues dando una enseñanza en medio de algo que pudo haber sido su defensa. Eso le llamó mucho la atención a Pilato. Jesús afirmó que su Padre es veraz, es decir, que todo concerniente a Dios es verdad. Esto en Juan capítulo 7, versículo 28. Jesús mismo dice también, versículo 40, el capítulo 8, escuchó la verdad de su Padre. Jesús es, recuerda usted, el camino, la verdad y la vida. Esto según Juan capítulo 14 y versículo 6. La palabra de Dios también es verdad. Juan capítulo 17 y versículo 17. A pesar de la pregunta de Pilato, pues donde vemos claramente la verdad representada en Cristo, él perdió la oportunidad de conocer esa verdad a causa de, bueno, prejuicios por no prestar verdaderamente atención a Jesús y por la presión que estaban teniendo estos religiosos para con él. Es decir, habían ruidos externos que estaban haciendo que Pilato no dimensionara al hombre que estaba ahí al frente. Eso nos puede pasar a nosotros, muchos ruidos externos que influyen en que usted y yo no tengamos esa experiencia de conocer a Jesús. ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra o no lo hacemos por esos ruidos externos, presiones de este mundo que buscan alejarnos de Cristo? Pilato sabía que los sacerdotes no iban a desistir en la idea de crucificar a Jesús. Por eso él vio dos oportunidades para que fuese el pueblo el que liberara a Jesús. Ellos tenían una costumbre de que una vez al año, es decir, durante la Pascua, podían liberar a un preso. Esta decisión la tenía el pueblo, no la tenían los líderes religiosos. Por eso le presentó esta opción al pueblo para que liberaran a Jesús. Sin embargo, aquí el pueblo, instigado por los líderes religiosos, decidieron liberar a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Esta era una oportunidad que Pilato pensó que podía aprovechar para
pues no crucificar a Jesús y que los líderes religiosos no tuviesen esa oportunidad. En el versículo 1 del capítulo 19 vemos cómo en otro intento de Pilato por liberar a Jesús, lo somete a una serie de castigos, lo azota, como dando a entender que ese fuese el castigo que iba a recibir. También llegó un proceso de burla, pues entretejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, también le vistieron con un manto púrpura, haciendo alusión a un rey, como era de costumbre, pues percibirlo. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato, pues salió otra vez y les dijo, miren, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Es decir, todas esas acciones de burla que lo estaban sometiendo, pues eran acciones que para Pilato no era necesario avanzar a la crucifixión, sino que eso era suficiente en son de burla y también el azote que recibió. Y entonces salió Jesús llevando esta corona de espinas y este manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Aquí, pues, Pilato estaba buscando que Jesús no fuese crucificado. Sin embargo, la presión de la muchedumbre, de el pueblo, por medio de los religiosos, era mucha, ya que por todas las opciones que presentaba Pilato, pues en ninguna obtenía ese éxito de decir, bueno, ya este hombre padeció lo que tenía que padecer, vaya, ya no hay un juicio respecto a la sentencia de la muerte y pues entonces aquí Pilato iba a salir libre de esta encrucijada en la cual él se encontraba ya que consideraba que Jesús no era culpable. Cuando lo vieron los principales sacerdotes en el versículo 6 y los alguaciles, ellos dieron voces diciendo, crucifíquele, crucifíquele. Y Pilato entonces les dijo, tomadle vosotros, crucificadle porque yo no hallo delito en él. Y entonces vemos aquí cómo estos intentos de Pilato en el ámbito político, siendo que él veía que Jesús era un hombre inocente, pues no dieron fruto. Simplemente la presión fue muy fuerte y las voces que decían crucifíquenle, note que era de los sacerdotes y de los alguaciles, y el pueblo se unía a esa voz, y ahí es donde Pilato pues cedía a esta presión. Aquí Pilato está presentando al pueblo como el hombre, y recordemos cómo Juan el Bautista presentó también a Jesús cuando llegó hasta donde estaba él, solo que aquí hay también pues algo irónico porque el gobernador pagano en este caso presenta al Mesías con, bueno, este atuendo real ante Israel como pues se acostumbraba a presentar a los reyes. Sin embargo, pues como muestra Juan capítulo 19 del versículo 6 al 16, la turba pues pide la crucifixión de Jesús basándose en la afirmación de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, parece pues irónico pensar que este hombre pagano, este gobernador pues de costumbres paganas, presenta a Jesús como el rey de los judíos y en cambio pues el pueblo le achaca que él se presentara como el Hijo de Dios y que por eso es que ellos estaban buscando crucificar. Bueno, cuando Pilato escucha que esa era una de las razones, pues la razón que está presentando ahora el pueblo, ya no los sacerdotes, esto asusta a Pilato, que entonces se esfuerza aún más por conseguir esa liberación de Jesús. Pero aquí los líderes sellan el destino de Jesús afirmando que liberarlo entonces va a ser oponerse al César. Ellos saben que Pilato le debe lealtad al César y haber un hombre que se proclamara rey habiendo pues ya un emperador, eso pues sin lugar a dudas le iba a costar el puesto a Pilato y él no estaría dispuesto a ceder pues ese poder político que él tiene, ¿no? Los dirigentes dicen que no tienen más rey que el César también. Esto en contexto espiritual se llama fornicación espiritual, porque al poner a César como el único rey, están yendo del contexto espiritual en el cual Dios es el único rey
pues al contexto político diciendo que no hay más rey que César. Es decir, están excluyendo a Dios como su rey y están pues tomando una figura secular, un hombre, un emperador, haciéndolo como su rey. Entonces, esto realmente es una declaración en el cual el pueblo de Israel claudica de su fe o por lo cual ellos fuesen instituidos como pueblo de Dios porque pues están simplemente diciendo que el único rey que tienen es César. Y qué terrible, ¿no? Un gobernador pagano quiere liberar a Jesús mientras que los líderes espirituales de la nación, los que debían de guiar al pueblo pues a la salvación, deberían haberlo reconocido como Mesías. En lugar de eso, pues querían crucificarlo. ¿Qué lección podemos aprender de esto? ¿Será que en algún momento podemos caer en alguna línea como esa, ¿no? En lugar de ver la ruta espiritual correcta, quizá alguien más que puede utilizar Dios o tiene una visión diferente, pues más bien está en el mejor camino que nosotros para reflexionar. En Juan capítulo 19, versículos 17 al 22, vemos cómo Pilato puso una inscripción en latín, en griego y en hebreo que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús ahí fue crucificado con los otros dos hombres que eran cómplices de Barrabás. Jesús estaba en el medio, ahí le correspondía a Barrabás y no a él, un hombre inocente, estaba muriendo por nuestros pecados. Esos líderes religiosos, cuando vieron esa inscripción que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, veían eso como una declaración acerca de ese hombre que estaba ahí. Entonces le pidieron a Pilato que la modificara, pero Pilato se negó, dijo, lo que he escrito, escrito está. Y entonces esa inscripción pues permaneció. Ahí pues de forma muy interesante esa inscripción era un testigo mudo de la verdad acerca de Jesús y cómo uno de los indicadores de que Jesús estaba entronizado ahí en la cruz. Es decir, esa inscripción estaba declarando que ahí estaba el rey de los judíos y había sido entronizado. ¿Recuerdan esa temática que Juan había dispuesto en el Evangelio, había sido así revelado por el Santo Espíritu, en el cual pues esa cruz iba a representar esa entronización, ese momento de gloria, a pesar de que era un momento de vergüenza, a pesar que era un momento de humillación, resultó ser un momento de gloria, pues era un triunfo sobre el pecado, sobre Satanás, que había, a pesar de que había muerto Jesús, había vencido las tentaciones, había vencido todo lo que le había puesto en el camino, los obstáculos. Y pues, bueno, posteriormente le iba a resucitar e iba a vencer completamente a la muerte. Pero aquí, pues, vemos cómo Jesús en esa cruz mostraba ser el rey que había llegado hasta ese lugar para salvación suya y mía. En el deseado de todas las gentes, hablando acerca de la inscripción, dice, un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a la reflexión e investigación de las escrituras. Esa inscripción ahí fue puesta por voluntad de Dios. Era algo que, entre muchas otras cosas, declaraba que ahí estaba el rey de los judíos, el Mesías, el Hijo de Dios. También vemos otro momento conmovedor en el cual la madre de Jesús, una madre sufriente, viendo ahí a su hijo, estaba a los pies de la cruz junto con otras personas. También recordemos cómo muchos años antes Simeón había predicho esta misma experiencia cuando José y María llevaron a Jesús al templo para consagrarlo, ahí por Lucas capítulo 2 versículos 34 y 35. Pero ahora en sus últimos momentos Jesús habla a su madre y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre, en señal de que sea un cuidado mutuo para que pues haya consuelo después de su muerte. Realmente pues entendemos cómo María estaba sufriendo, la mamá de Jesús viéndolo ahí, pues claramente hay un sufrimiento de madre. Y Juan, percibiendo todo lo que ahí estaba sucediendo, claramente sufría mucho porque era el discípulo amado. Mucho del tiempo que Juan invirtió fue al lado de Jesús. Siempre quiso estar a la par de Jesús hasta cuando estuvo ahí en la crucifixión. También recordemos pues las palabras
dos palabras, consumado es, consumado está, que pronunció Jesús al fin de este ministerio previo a morir. Ahí en la cruz proviene del verbo griego teleo, que corresponde al significado terminar, completar, llevar a cabo. En este versículo, en el 28, por decirlo mejor, significa todo queda terminado. Es el mismo que se utiliza en el mismo versículo 30, consumado es, consumado está. Es una palabra relacionada con ese verbo de terminar o hacer perfecto, el verbo teleoi. Y pues, por horrible que fuese esta escena, aquí realmente todo se estaba cumpliendo la profecía, se estaba cumpliendo lo necesario en la misión de Cristo para salvación suya y mía, se estaba cumpliendo el amor de Dios ahí en la cruz. Es impresionante, es incomprensible. Ahí la justicia y la misericordia se encuentran, pues Jesús fue obediente y fue obediente hasta la cruz. Esa muerte significó la expiación, significó la misericordia de Dios, pero a la vez la justicia, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Consumado es. ¿Qué representa para usted esa declaración de Jesús? Qué importante, ¿no? Pensar en ese momento de Cristo, un momento muy solemne en el cual Él da su vida por usted y por mí. Sabemos que Jesús murió un viernes por la tarde, claramente se acercaba el día de reposo. Por esta razón, Él fue sepultado de forma pronta. También vemos cómo durante el sábado las mujeres y todos los que pues querían a Jesús no se acercaron al sepulcro, sino hasta el domingo en la mañana, en el cual habían comprado unas especies aromáticas para llevarlas ahí al sepulcro, pero bueno, se dieron cuenta que la piedra había sido movida y el sepulcro estaba vacío. María Magdalena fue una de las primeras en llegar allí. Cuando se dio cuenta de esto, le fue a contar a Pedro y a Juan esto que había visto. Así que estos dos hombres corrieron al sepulcro y Juan iba muy rápido porque se le adelantó a Pedro y llegó primero. Dice que Juan se inclinó, miró hacia adentro y vio los lienzos con los que habían envuelto a Jesús, pero él no entró. Seguro fue una sorpresa muy grande. Pedro, en cambio, sí entró y vio los lienzos, pero vio también el lienzo que había estado sobre la cabeza de Jesús. Y este lienzo no estaba con el resto de los paños, sino, vea qué interesante, yo no había notado esto, estaba doblado y puesto aparte. Después de que Pedro entró al sepulcro, entonces también lo hizo Juan. Esto según Juan capítulo 20, versículo 8. Dice que entonces Juan entró, cosa que antes no había hecho, y creyó. Ahora, la pregunta que nos hace la lección, ¿por qué el hecho de ver los lienzos de la tumba y el paño del rostro puesto a un lado y doblado hizo que Juan creyera que Jesús había resucitado? ¿Por qué creen ustedes que el hecho de que ese paño estuviera doblado, pues hizo que Juan creyera? Para poder darle una respuesta a esta pregunta, tenemos que entonces reflexionar en primer lugar acerca de por qué la tumba estaría vacía. ¿Por qué esa tumba estaría vacía? Buena pregunta. Bueno, la respuesta podría ser atribuirlo a que llegaron algunos ladrones de tumbas. Eso era frecuente, ¿no? O era conocido. Pero esta explicación no es satisfactoria porque al menos hay tres razones. En primer lugar, dice que Mateo dice que la tumba estaba custodiada, es decir, no pudieron haber llegado ladrones antes porque habían soldados custodiando esa tabla. Entonces hace improbable la opción del robo. En segundo lugar, bueno, los ladrones también suelen robarse los objetos de valor. Claro, no se van a robar un cuerpo pues en estado de descomposición. Tercero, los ladrones de tumbas realmente tienen prisa y no van a doblar los lienzos de las tumbas, en este caso el que se encontraron Pedro y Juan. Por eso no es de extrañar que cuando Juan vio el paño doblado, él se imaginó la escena en la cual Cristo fue levantado de los muertos y tomó ese paño y él mismo lo dobló y lo puso a un lado. Qué escena más bonita. Podemos pensar cómo Jesús al levantarse de ahí, de la tumba donde estaba
su cuerpo, él se levanta y pues tiene la delicadeza, si podemos decirle, de doblar ese paño y mostrar que hay un sentido y un propósito de las cosas. Qué sorpresa tan agradable que tuvieron María, Magdalena, las otras mujeres, los discípulos, porque a partir de allí, este mensaje del Evangelio de que Jesús había resucitado iba a ser predicado por todo el mundo y todavía nosotros podemos decir que Jesús resucitó y va a volver por segunda vez. Sabemos que María Magdalena fue la primera en llegar a la tumba. Ella encontró el sepulcro vacío. Por eso salió corriendo para decirles a Pedro y al discípulo amado Juan de que la tumba estaba vacía, que ahí no estaba su maestro y que no sabía a dónde le habían puesto. Por eso Pedro y Juan se dirigieron al sepulcro. María no estaba allí para entonces. Cuando ellos entraron, bueno, después vieron el paño doblado, el que estaba sobre el rostro de Jesús, que ese paño había sido doblado. Dice que, bueno, Juan creyó al entender que el cuerpo no se lo habían robado. Pero María todavía estaba con esa incertidumbre, no sabía ese detalle. Cuando ella se devolvió, ya Pedro y Juan no estaban allí. Así que ella se puso a llorar, estaba muy triste. Claro, esta mujer había llorado muchos días, mucho tiempo por lo que había sucedido. Así que ahora, y piensen ustedes tener que lidiar con el pensamiento de que el cuerpo de Jesús se lo habían llevado. Pero cuando ella vio hacia adentro en un momento determinado, ahí encontró a dos seres, dos ángeles que uno estaba a un extremo y el otro al otro extremo donde Jesús había estado y pues le preguntaron por qué estaba llorando y entonces ella responde que el cuerpo de su maestro se lo habían llevado y no sabía a dónde lo habían puesto. Ella no estaba dimensionando, no estaba entendiendo todavía que pues Jesús ya había resucitado. Por eso con los ojos cargados de lágrimas, muy triste, María se volvió y vio a alguien de pie tras ella, ya no aquellos dos hombres que estaban dentro del sepulcro, y con palabras parecidas a las de los ángeles, el forastero le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esto Juan capítulo 20, versículo 15. Ella cree que está hablando posiblemente con el encargado del huerto, una persona que trabaja allí y le pide ayuda para encontrar el cuerpo de Jesús. Y entonces ahí el forastero le dice su nombre, le dice María. María, y esto fue una revelación de una sola palabra que cambió el mundo de María, pues de repente la sorprendida María se da cuenta de que Jesús resucitado es el que le está hablando y lo reconoce. Ahí pues, si piense usted la alegría de María después de ese sufrimiento, de esa angustia, de esa incertidumbre, saber que ahí estaba Jesús frente a ella, que había resucitado, que había vencido la muerte, que todo lo que él había dicho se había cumplido y que ella estaba siendo testigo de ese importante evento. Por eso también, bueno, Jesús le dice a María que no le toque porque aún no ha ascendido al Padre, pero que lo va a hacer y es el Padre de todos, es el Dios que en todos habían creído y que pues había con Cristo, había planeado, había puesto en operación este plan de salvación en el cual en esta parte se había cumplido que Jesús iba a resucitar al tercer día y ahí estaba Jesús frente a ella. María, cuando pues se dio cuenta de esto, salió y dijo que había visto al Señor y le contó todos estos detalles que había compartido con ella. Es decir, ella fue testigo presencial de Cristo resucitado. Por eso todos estos testimonios, como ha sido la intención de Juan al presentarlos, es para que usted y yo creamos también que Cristo resucitó. Y así como dice Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. La resurrección de Cristo es muy importante para nosotros, porque bueno, no solo representa el triunfo de Cristo ante el pecado, nos olvida la muerte en victoria, sino que también representa para nosotros una vida nueva en Cristo, pues así como Cristo resucitó
de entre los muertos, nosotros resucitamos. En nuestra vida pasada, el viejo hombre murió y ahora somos una nueva criatura. La invitación, apreciados para esta oportunidad, es valoremos el ministerio de Cristo, valoremos su vida, su muerte, su resurrección, andemos en una vida nueva y digamos en el mundo que Cristo resucitó y que tiene la posibilidad de acceder a la vida eterna por medio de esa salvación que Cristo nos da al haber triunfado en la cruz del Calvario. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Señor, muchas gracias. Hemos repasado nuevamente episodios importantes, escenas muy importantes de la vida de Cristo, cómo entregó su vida por nosotros, cómo resistió todas las tentaciones, las burlas, las ofensas por amor a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a valorarlo, a que ese sacrificio, Señor, tenga un significado en nuestras vidas y que esa resurrección de Cristo también sea nuestra vida nueva, siendo que en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.